Tiene la palabra ahora el doctor Juan Carlos Giraldo, en representación de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ACHC. Gracias. Por 10 minutos, doctor Giraldo. Muchas gracias, señor representante Andrés Forero, por permitirle al gremio hospitalario participar en esta importante audiencia pública. Mientras arranquemos con la presentación. Y le agradecemos porque es muy valioso poder hablar de este tema para que además nos sirva como un motivo para reorientar las conversaciones en salud en este país y muy especialmente entender, pasemos a la siguiente, entender la criticidad de lo que significa la enfermedad crónica, no solamente la renal, sino toda la cronicidad en el país. Ahí usted puede observar y le comparto unas cifras que la anterior, por favor. Ahí está, 1.251.000 personas con enfermedad renal crónica, con los diagnósticos asociados como son diabetes, obesidad, hipertensión. La sumatoria sería de 6.5 millones de personas. Ahí usted tiene, y le dejo unos valores de lo que eso significa en dólares a nivel internacional. Nosotros tenemos unos valores menores en este país. Tenemos eficiencia en ese manejo, pero sin embargo, esto es muy importante e impactante en las cuentas públicas. Sigamos, por favor. En esto le quiero mostrar lo que significa esto a nivel global. Aquí están las cargas de enfermedad en el Instituto de Métricas Internacional, comparando años con discapacidad, años de vida potencialmente perdidos y avisas. Y usted ve una comparación de Colombia contra el mundo entre 90 y 2023. Y ahí se puede derivar cómo nosotros arrancamos en un nivel mucho más malo cuando arrancaron las mediciones de este instituto, y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar que, como usted puede ver en el periodo 2010-2023, hemos tenido unos mejoramientos o unos enlentecimientos de esas progresiones, que significa que se está atendiendo con calidad, pero sin embargo tenemos todavía diferencias y estamos lejanos todavía del promedio global. Sigamos, por favor. Ahí usted ve lo que significa en el mundo la cronicidad relacionada con la enfermedad renal. Pasó de este puesto al puesto número 9, del 14 al 9. Sigamos, por favor. Esto es en el mundo con los DALIs. Y aquí se ve mucho mejor. En el año 1990, mire la caja azul, es la cronicidad. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y ahí ve usted el crecimiento de la caja azul. La cronicidad es gravísimo el crecimiento, y dentro de esa está la caja roja, que es enfermedad renal crónica, que también viene creciendo. Eso es en el mundo. Pasemos a Colombia, sigamos. Ahí usted, en lo que le mostraba en la primera tabla, aquí está la distribución por los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. 2/3 partes están en los estadios 2 y 3, y la otra tercera parte repartida en los siguientes estadios. Pasemos a la siguiente. Y aquí vemos a Colombia también con el paso hasta el 8º puesto en la enfermedad renal crónica y la diabetes. Pasemos a la siguiente y podemos ver las cajas de enfermedad renal crónica en el año 90, lo que significaba, y mire el tamaño de la caja azul global. Y pasemos a la siguiente para que usted vea cómo ha crecido la cronicidad en el país, y eso deberíamos nosotros enfocarnos en las políticas públicas en este tema como una de las prioridades, y vea el crecimiento de la enfermedad renal crónica en Colombia. Nosotros nos hemos defendido y hemos hecho cosas en este país. Mire, le muestro la capacidad instalada que nosotros tenemos acá en el país. Estos son los servicios. Ahí usted tiene 1.791 IPS o servicios habilitados relacionados con vías urinarias, con riñón, con todo lo asociado. Y mire cómo 2/3 partes de esa capacidad, 3/4 partes de esa capacidad tiene que ver con consulta externa y diagnóstico, y 1/4 parte con otras intervenciones donde están la diálisis y la hemodiálisis. Ese es el número de servicios habilitados. Mire la distribución regional, pero lo más importante está en la segunda caja. Mire el impresionante aporte del sector privado con respecto a la prestación de los servicios. Es el 92%. Lo que aporta el sector privado contra un 7% del sector público y un 1% de las entidades que son mixtas. Ahí usted ve la distribución también por niveles de complejidad. Obviamente esto es mediana y alta complejidad, más mediana que alta.
Y usted ve unos nombres connotados de las 10 primeras instituciones donde se ve cómo esos 10 primeros grandes grupos de atención renal concentran un 82%, en la anterior es el 30%. Ya nos pasamos a esta que son diálisis, es el spot en diálisis y hemodiálisis. Y usted ve cómo esos 10 primeros, pasemos que ya, eso, dejémoslo ahí, el 82% está concentrado en esos 10 grandes nombres, algunos de ellos están acá. Usted ve la distribución regional, pero también puede observar cómo, no se alcanza a ver bien la parte de abajo, pero ya es el 95% lo que se hace a expensas del sector privado. Es decir, este sector llegó, complementó, se expandió y hoy está garantizando esa prestación. Pasemos a la siguiente. Y a la siguiente, aquí lo que se ve en esta sola tabla, hay 10 años de información, es muy valiosa, le muestra a usted muchas cosas. Cogimos todos los CUPs, los aglutinamos por unas diferentes actividades, están lo que es diagnóstico, lo que son exámenes complementarios, lo que es diálisis, lo que es trasplante. Usted ve que la mayoría de las intervenciones son las que tienen que ver con exámenes de laboratorio y después los complementos diagnósticos y diálisis y hemodiálisis están en este tercer renglón que es el 2%. Es decir, la mayoría de las intervenciones son las que están arriba, de diagnóstico y de complemento del diagnóstico. Pero usted también puede observar cómo hemos triplicado las atenciones partiendo del año 2015 al 2025. En la mayoría de los renglones nos hemos triplicado. Y usted puede ver abajo cómo en los momentos, por ejemplo, en pandemia, no dejamos de atender. Mire los números, por allá años 2020, 2021, le garantizamos a la población esa atención. Pero mire lo interesante después, cómo se dispara el número de atenciones. Estamos llegando a estos niveles de, por ejemplo, 44 millones de atenciones cuando en los niveles de pandemia estábamos en 26 millones. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy. Se ha roto una represa que tuvimos que hacer obligatoriamente en el momento de pandemia y después viene un incremento de la demanda. Pasemos a la siguiente, yo le dejo a usted esto. Usted nos preguntaba en la convocatoria qué hemos hecho nosotros. Ahí le muestro solamente unas imágenes, después, si usted lo permite, le comparto todos los documentos, tanto de las experiencias exitosas como de los programas de agregación de valor que estamos nosotros desarrollando, porque en medio de esta estrechez hay que aumentar la inteligencia. Usted ve ahí nombres, marcas y proyectos de diferentes instituciones en diferentes niveles que están pensando cómo hacer mejor la atención, cómo hacer mejor los tamizajes, cómo ser más eficaces en las intervenciones y más eficientes en los resultados que estamos conociendo. Pasemos a la siguiente, son dos listas, una son las experiencias exitosas, que es todo un programa de referenciación comparativa entre las instituciones, y otra es agregación de valor, donde nosotros hemos hecho incursionar este país en esa tendencia que está luchando contra la frecuencia y está moviéndose por el tema del valor. Voy a ir a la parte final, sigamos por favor. Ojo, en esa diapositiva casi no se ve la imagen de abajo, ya la tengo más ampliada en la siguiente, pero esto es para hablar de unidad de pago por capitación. Estas son cifras del último estudio que conocemos nosotros. Eso, ahí está. Pero en la caja anterior se veía que lo que tiene que ver con enfermedad renal crónica tiene asociados los costos de las otras enfermedades de los precursores como hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Y esto es lo que representa dentro de la UPC el gasto que se está teniendo de las enfermedades de alto costo. El título es equivocado, no son raras, sino de alto costo. Ahí están los 5 renglones y mire cómo casi el 80% es enfermedad renal crónica. Y mire esos valores, los valores están en personas y los valores están en lo que significa. Vuelvo y digo, ahí está, no es puro ERC, sino que también tiene todos los precursores asociados. 12.9 billones en este último corte que se conoce acá, el 79%, pero es que ahí está asociado todo el complejo, no es solamente a la atención de diálisis, hemodiálisis renal, sino todo lo asociado. Yo creo que ahí esta es una tabla que nos tiene que llevar a la reflexión de cómo en un momento como que se está hablando de incremento de la unidad de pago por capitación, es absolutamente crítico que ese incremento sea suficiente y que sea progresivo para que nos pueda garantizar que se pueda seguir atendiendo a la población como se debe atender, porque esta es una población que no tiene tiempo de aplazamientos ni se pueden suspender los tratamientos que ya están en curso. ¿Esto cuál es la fuente? La fuente es ese estudio publicado por el Ministerio de Salud. Ahora, pasemos a la siguiente.
Yo tengo que hablar de este tema, puede no sonar bien, pero hay que decirlo. Gran dificultad tenemos nosotros con el flujo de recursos dentro del sistema. Entonces, lo primero es la bolsa global, el porcentaje del PIB. Lo segundo es la unidad de pago por capitación, que tiene que ser suficiente y progresiva. Lo tercero es cómo se mueve la plata. Y ahí está. Aquí solamente saqué 3 de los grandes grupos de atención renal. Lo saqué de nuestro estudio semestral de cartera para mostrarle a usted el comportamiento. A la derecha está la tabla de las EPS con las deudas y allá a la izquierda hay un resumen, mostrándole a usted que de todos los compradores de servicios, para esos 3 que seleccionamos que aportaron información en ese estudio, la cifra de cartera está en 794.000 millones. ¿Me concede otro minuto? Por favor. Pongamos nuevamente la presentación y extendamos el tiempo. Ya voy a terminar. Ahí está esa cifra de 794 con todos los compradores, con un 49% de morosidad. Cuando hablamos de EPS, hablamos de 681.000 millones con un 52.2% de morosidad. Ahí están tanto las EPS que están en contributivo y subsidiado como las que están en operación y en liquidación. Y obviamente la mayoría está en contributivo de esa deuda y en las entidades en operación. Pero lo más importante es la tabla de la derecha. Ahí está. Miren los primeros renglones, una nueva EPS es el principal deudor. La nueva EPS sola en esa cifra de cartera representa un 38% de la cartera y un 42% de la cartera vencida, de la morosidad. Es decir, si usted quisiera enfocar las soluciones, tiene que arrancar por nueva EPS y eso es lo que está sintiendo todo este sector prestador, un enlentecimiento del flujo de recursos, un incumplimiento de los porcentajes mínimos y un crecimiento de la cartera. A la derecha, los colores son los porcentajes de carteras vencidas, los rojos son los que se fueron a liquidación, que están en 100. Pero usted puede observar cómo en los primeros renglones, el ordenador es la cartera en pesos absolutos, a la derecha está la cartera que está vencida, pero usted puede observar cómo el salto entre el primero y el segundo, entre el 9 EPS y Sanitas, es de 250, casi 260 a 48.000 millones de pesos. Es decir, el problema está muy concentrado, sobre todo en nueva EPS, pero también puede ver a la derecha como un quinto lugar, como un Sura, que tiene una cartera que está alrededor de los 36.000 millones de pesos, solamente tiene un 1.5% de cartera vencida, mientras que los otros están moviéndose alrededor del 60, 59%. Eso significa que ahí usted puede tener también una orientación de cuáles son los puntos más críticos y por dónde se debería arrancar en la política. Sigamos. Esto no tiene que ver con enfermedad renal crónica solamente, sino que en estas 2 diapositivas, en esta y en la siguiente, por favor, lo que muestro es que estábamos hablando suficiencia de la bolsa global, UPC suficiente y progresiva, mejoramiento del flujo de recursos, pero un cuarto punto es que si hay un mejoramiento del flujo de recursos, tiene que haber un incremento tarifario adecuado. Lo que le estoy mostrando en esas 2 gráficas es que en los últimos años, del 2017 al 2024, hay una diferencia que puede oscilar entre 15 o más puntos entre lo que se reconoce por incremento de UPC y lo que efectivamente llega a las IPS que abnegadamente están prestando los servicios. Ese es un punto que se tiene que reparar. Y voy al final. Miremos esto. Este es el mundo para el 2050, si sigue la misma tendencia. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta es Colombia al 2050, si no se hace nada. Una más. Otra. Este es el punto concluyente, es la sostenibilidad. Si nosotros dejamos que esto no se intervenga, si nosotros no tenemos una política específica de prevención, de tamizaje, de promoción, de control, de búsqueda activa, no va a haber recursos suficientes en ningún planeta, en ninguna parte del planeta, y mucho menos aquí en Colombia, para poder enfrentar esto. Aquí le estoy mostrando el escenario sin hacer nada, es decir, dejando que la inercia siga, o el escenario a la derecha, haciendo un escenario de mejoramiento de conductas y riesgos metabólicos. Una gran política preventiva y promocional, hecha con todas las de la ley, es la solución para conseguir sostenibilidad. Si lo logramos hacer, podríamos contener dentro del avance de la cronicidad el papel de la enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giraldo.